Bueno, lo que vamos a ver en este video es una de las cónicas, la elipse. En realidad, nosotros en los videos anteriores vimos la circunferencia, que es una cónica, pero bueno, habíamos dicho que la circunferencia es un caso especial de la elipse. Así que bueno, podríamos decir entonces que esta sería la primera cónica. Vamos a dar entonces la definición y para eso necesitamos dos puntos fijos del plano, F1 y F2, y un D, un número real positivo. Este es como el radio en la circunferencia. Este D tiene que ser tal que sea mayor que la distancia entre los dos puntos, F1 y F2. Bueno, entonces vamos a llamar elipse al conjunto de todos los puntos, o sea, lo vamos a anotar así, a la elipse, con esta E caligráfica. Entonces es el conjunto de todos los puntos del plano, los puntos P del plano, tales que las sumas de las distancias, o sea, la suma, perdón, de las distancias a los distintos puntos F1 y F2 es igual a D. ¿Sí? La distancia entre P y F1 más P y F2, esta distancia tiene que dar D. Esta suma tiene que dar D. A estos puntos F1 y F2 los vamos a llamar focos de la elipse. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver los nombres de todos los elementos de la elipse. Lo que queremos ver ahora es cómo quedan estos puntos. Acá lo tenemos. Tomamos entonces para armar una elipse, dos puntos fijos, estos focos, y un D que tiene que ser mayor que la distancia entre los dos focos. Por ejemplo, si tomamos este D, la longitud de este segmento, esta longitud, este número es mayor que esta distancia entre los dos focos, así que serviría este D para armar la elipse. Y tenemos que tomar entonces todos los puntos, tales que la distancia entre ese punto P y F1 más ese punto P y F2 sea igual a D. Por ejemplo, este punto serviría. Acá lo tenemos. Este punto verifica que esta distancia más esta distancia es igual a D. Si vemos así, la longitud, este segmento más este segmento, lo que nos queda es D. Así que este punto es un punto de nuestra elipse. Por ejemplo, este punto Q también. Si tomamos la longitud a este segmento, le sumamos la longitud de este segmento, lo que nos queda es D. Así que también este es un punto de nuestra elipse. Y bueno, y acá los tenemos. Si vamos tomando, en realidad, primero podríamos poner este deslizador. Todos estos puntos verifican que las sumas de estas distancias nos queda D. Así que todos estos puntos forman nuestra elipse. Bueno, así que esta es la elipse. El conjunto de todos los puntos, tales que la suma de las distancias es igual a D. Y acá podemos observar que ningún punto de estos pertenece al segmento al segmento F1, F2. Y bueno, ¿por qué? Porque si tomamos cualquier punto, incluso alguno de los extremos, cualquier punto de este segmento, entonces la distancia entre F1 y ese punto más la distancia entre ese punto y F2 es igual a la distancia entre los dos focos, en realidad. Y esa distancia es estrictamente más chica que D. Así que, por lo tanto, ningún punto entre F1 y F2 va a pertenecer a nuestra elipse. Bueno, lo que queremos es caracterizar estos puntos, encontrar alguna ecuación que verifican los puntos de la elipse. Bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos entonces así los dos focos y estos puntos. Y bueno, entonces habíamos dicho encontrar una ecuación que caracterizan estos puntos que forman la elipse. Para eso lo que tenemos que hacer es armar un sistema de ejes coordenados y leer entonces estos puntos. Y bueno, para eso lo que vamos a hacer es al punto medio entre los dos focos, lo vamos a tomar como origen de nuestro sistema de ejes coordenados. En realidad este punto va a ser el centro de la elipse. Bueno, a la recta que contiene los focos y al origen, al O, lo vamos a tomar como uno de los ejes coordenados. En este caso lo vamos a llamar eje X, pero también podríamos llamarlo eje Y.
Y bueno, ya en el próximo video vamos a ver cómo queda la ecuación si a la recta que contiene los dos focos lo llamamos eje Y. Entonces en este caso a esta recta la vamos a llamar eje X, y a la recta perpendicular que pasa, o sea, perpendicular al eje X que pasa por el origen, lo vamos a llamar eje Y. O sea, lo que nos quedaría es esto. Acá podemos observar que este punto, esta intersección con el eje X, es un punto de la elipse. Entonces, por lo tanto, si hacemos la distancia, si calculamos la distancia, o sea, verificar, entonces si es un punto de la elipse, verifica esta ecuación, o sea, tiene esta propiedad. Si calculamos entonces la distancia entre este punto y F1 más la distancia entre este punto y F2, eso nos da D. Pero observemos que esta medida es la misma que esta, y esta la sumamos dos veces, así que entonces lo que nos quedaría es que la distancia entre este punto y este otro punto es igual a D. Pero bueno, como este es el punto medio, entonces esto en realidad en el eje X es D sobre 2. Bueno, a D sobre 2 lo vamos a llamar A. Entonces si este es A, este es menos A. A los focos también los podemos leer en este sistema de ejes coordenados. Supongamos que este en X es C. C es estrictamente más chico que A. Y bueno, y entonces los dos focos van a quedar de coordenadas. Si este es C, este va a ser menos C. Entonces el F1 menos C0 y el F2 C0. Bueno, entonces lo que queremos es dar un punto cualquiera de nuestra elipse, en punto XY de la elipse. Lo que verifica es, bueno, la definición, que la suma de las distancias entre M y F1 más la distancia entre M y F2 nos da D o 2A. M tiene coordenadas X, y los focos, bueno, ya los habíamos leído, era F1 de coordenadas menos C0 y F2 de coordenadas C0. Así que por lo tanto calculamos estas distancias, son raíces, esas raíces cuadradas. Bueno, acá lo tenemos, es distancia entre puntos. Esta raíz podemos pasarla restando, entonces lo que nos quedaría es esto. Estas son ecuaciones que verifican los puntos X y de la elipse, pero lo que queremos es mejorar estas ecuaciones. Por ejemplo, acá podríamos elevar al cuadrado y no cambiamos los puntos, o sea, no agregamos ni quitamos puntos, porque estos son sumas de cuadrados. Así que, por lo tanto, si elevamos al cuadrado, acá cancelamos la raíz, y lo que nos va a quedar es que, bueno, X más C al cuadrado más Y cuadrado es igual a, y acá desarrollamos este cuadrado. Es el cuadrado del primero, que quedaría 4 al cuadrado, menos 2 por 2, o sea, menos 4 por A por esta raíz, más, y acá lo mismo, se nos cancela la raíz, y lo que nos queda es esto. Acá podemos desarrollar cada uno de estos cuadrados. Y bueno, lo que podemos hacer es X al cuadrado, cancelarlo con X al cuadrado, lo mismo Y lo mismo C cuadrado. Entonces lo que nos va a quedar es esta expresión. Acá podemos borrar esto, así hacemos lugar y dejamos esta expresión. Podemos multiplicar por menos un cuarto, entonces lo que nos quedaría es esto. Y acá volvemos a elevar al cuadrado, entonces nos va a quedar el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, bueno, acá lo tenemos. Y a su vez, bueno, el cuadrado de esto, que quedaría cuadrado por, y bueno, y acá se nos va a cancelar la raíz. Y a su vez, el cuadrado de este binomio lo podemos desarrollar, entonces nos queda esta expresión. Acá podemos distribuir el A cuadrado, nos queda esto. Y acá lo que podríamos hacer es, por un lado, dejar A a la cuarta y menos A al cuadrado por C cuadrado. Y a su vez el A al cuadrado, sacarlo factor común. Y bueno, cancelarlo con porque se repite. Y C cuadrado por X al cuadrado, pasarlo restando y sacarlo factor común. Entonces lo que nos quedaría es esta expresión. A cuadrado menos C cuadrado, habíamos dicho, A es estrictamente mayor que C. Así que por lo tanto esto es un número positivo. Lo vamos a llamar B cuadrado. B va a ser un número positivo, así lo vamos a tomar. Y después vamos a ver cómo queda en esta elipse. Por ahora es el nombre que le ponemos, B cuadrado. Entonces si reescribimos esta expresión utilizando B cuadrado, lo que nos queda es esto.
Podemos dividir por a cuadrado, b cuadrado. Entonces acá lo que nos va a quedar es 1. Acá se va a cancelar b cuadrado y nos va a quedar dividido a cuadrado. Y acá se cancela a cuadrado y nos queda dividido b cuadrado. O sea que lo que nos quedaría es esta expresión. Bueno, esta va a ser la que vamos a tomar como ecuación de la elipse. La elipse entonces está formada por todos los xy del plano, tales que x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. En este caso, con el a mayor igual, en realidad, que b, y b habíamos dicho positivo, y bueno, y el b habíamos dicho que era tal que era igual a cuadrado menos c cuadrado. Esta es la ecuación canónica o la forma canónica de la elipse.